buen día, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de una cámara que hace mucho les quiero hablar, de la Nikon Nikormat. Esta cámara surgió en 1965 y se fabricó hasta 1978 como parte de la familia Nikormat de Nikon. Es una familia bastante extensa, se produjo en bastantes cantidades y varios modelos. Era la opción de entrada a Nikon, sin caer en el profesionalismo de la Nikon F. Esta vendría a ser una versión más barata de la Nikon F. Ahora vamos a ver a lo largo del video cómo no es realmente una cámara pobre. Al contrario, es una cámara que, a pesar de ser la entrada de Nikon, era una de las cámaras más completas de su época. Esta particular es una Nikon FTN, calculo que debe ser aproximadamente años 69, 70, pleno auge de la guerra de Vietnam. No era nada fuera de lo común ver a los fotógrafos con Nikon F y además acompañados por algunas Nikormat. Es una cámara terriblemente sólida. Voy a hablarle de las especificaciones. Es una cámara grande. Es una cámara que es igual de grande que una Nikon F. Pesa unos 800-850 gramos. Es literalmente un ladrillazo. Está a la altura de peso y de robustez de una Canon FTB. Incluso me parece mejor que una Pentax K1000 porque tiene unas líneas bastante más elegantes y es incluso más dura que una K1000. Es una cámara terriblemente sólida. De hecho, creo que todavía no vi ninguna Nikormat que no funcione absolutamente del todo. O sea, he tenido Nikormats rotas, pero no una que esté absolutamente muerta. Y eso que he tenido modelos con mucho uso. Bueno, vamos a hablar del obturador. El obturador tiene cortinas metálicas. De hecho, creo que todas las Nikon tuvieron cortinas metálicas. No conozco una Nikon Reflex que haya tenido cortinas de tela. Obturador vertical, metálico, velocidades desde 1 segundo hasta 1/1000 en este modelo en particular. Tenemos fotómetro, tiene fotómetro de agujas adentro. Simplemente hay que alinear las dos agujas. Y tenemos además una lectura externa del mismo fotómetro. O sea, tiene dos fotómetros, uno acá y otro acá. Podemos ver la lectura con este fotómetro. Contador de fotogramas, muy fácil de ver. Tenemos el disparador. Este botón activa la previsualización de profundidad de campo. Tenemos acá la hermosa palanca de avance. Es muy delicada, es muy pesada, pero es muy delicada a la vez. Y suena como un ladrillo en el medio de la cara. Importante. ¿Ven este punto rojo cuando yo despliego la palanca? Activa el fotómetro. Cuando queremos activar el fotómetro, simplemente la apartamos de la cámara. Otro detalle que les voy a mostrar. Nikon es una cámara muy dura. Vamos a ver ahora el frente de la cámara. Tenemos autodisparador. Tenemos el botón para soltar el lente. Tenemos un hermoso bloqueo de espejo. ¿Qué cámaras tiene bloqueo de espejo en esta gama? Casi ninguna. Muy lindo obturador. Vamos a bajar el espejo de vuelta. ¿Por qué? Muchos me preguntan, ¿para qué sirve bloquear el espejo? El bloqueo del espejo va a servir, sobre todo si tenemos a la cámara en un trípode, sobre todo para una toma macro o astrofotografía, por ejemplo, y no queremos que el golpeo del espejo nos afecte la foto, porque el golpeo del espejo puede afectar ligeramente la foto, puede trepidar ligeramente la foto, y al tener la cámara ya en un trípode, ya habiendo preenfocado, por decirlo así, no vamos a necesitar. Simplemente levantábamos el espejo una vez ya enfocada la escena, le damos o al autodisparador o con el mismo una tripa y listo. Ustedes habrán visto que le falta algo a la cámara. Yo no les hablé de las velocidades. ¿Dónde están las velocidades? Las velocidades están en esta garganta. Las velocidades están acá y se mueven así. Esto es absolutamente al estilo de la Olympus OM. Bueno, ¿qué es esto acá? Esto acá activa el fotómetro. Los lentes Nikon que tienen orejitas de conejo, ustedes habrán visto que ciertos lentes Nikon tienen orejitas. Las orejitas simplemente, esto se pone así. El lente se encastra en 5,6, ahí se los voy a mostrar bien.
El fotómetro tiene que acoplar con el lente y hay un modo de hacerlo. Esta cámara llevaba lentes Nikon Pre-Eye con el fotómetro. Acá tenemos un lente Nikon con las orejitas. Vamos a poner el lente en 5,6. 5,6 es, digamos, la posición de entrada. Y vamos a tirar esta palanca hacia el punto donde se cargan los lentes. Ya al ponerlo vamos a ver que esto acaba de encajar perfecto. Ya está cargado el lente. Vamos ahora a girar el anillo de diafragma hasta su apertura mínima, que es 3,5, y hasta 22. Una vez, otra vez más por las dudas, y vamos a poder observar acá, lástima que no le puedo hacer macro, pero acá tiene un indicador 2.8, 5.6 y menos, nos va a indicar la apertura mínima del lente. Ya la cámara ahí marcó entre 2.8 y 5.6, puso un punto rojo. La cámara, ya con ese movimiento que acabo de hacer, entendió que tiene un lente 3.5. Cada vez que yo mueva la apertura de este lente, la cámara va a entender que tiene un 3.5 y que está cerrado en 8, que está cerrado en 22, sin que nosotros le pongamos nada más. Ya el fotómetro va a estar bien. Pero entonces, ¿esta cámara se puede usar solamente con lentes Pre-Eye? No, esta cámara puede usarse con cualquier lente montura Nikon que tenga un anillo de diafragma. Incluso el 51.8 AFD de hoy en día que tiene anillo de diafragma, a pesar que es autofocus. Simplemente lo ponemos. Les voy a mostrar la posición de salida de este lente. Se pone en 22 y sale. Tiene una posición en la que tenemos que apagar el fotómetro. No recuerdo si la posición, no les quiero mentir, no recuerdo si la posición es en el medio o es en el extremo. Simplemente cargamos el lente, no va a estar acoplado a esto, cargamos el lente, si el lente no tiene las orejitas, y vamos a tomar lo que mide el fotómetro apretando la previsualización de profundidad de campo. Al nosotros hacer esto, estamos desconectando el fotómetro del acople. La cámara no va a saber si el lente está en 5.6 o está en 8. La cámara detecta la apertura máxima del lente, pero no va a saber cuando está cerrado. Entonces simplemente supongamos que tenemos un 51.8 que no se acopla, lo ponemos en F4. A la hora de usarlo, apretamos este botón, el lente va a cerrar en F4, y vamos a tomar esa medición para nuestra exposición. Vamos de ahí a ajustar la velocidad y la apertura. El asa está abajo, se mueve con la uña, simplemente. La cámara lleva una pila 625 o dos pilas, no recuerdo, creo que lleva una sola. Y el fotómetro es bastante bueno, aunque suele sufrir con el correr de los años y que la pila es de mercurio, suele sufrir y suele marcar a veces un poco de más, un poco de menos. Bueno, más allá de eso, pasemos a hablar de otra cosa. La Nikormat es una cámara que es, como yo ya les acabo de comentar, es una cámara muy dura, tiene un muy buen visor, no les hablé del visor todavía, el visor es grande, es bastante luminoso, tiene pantalla partida, es muy fácil de enfocar, tiene collar de microprisma, pero realmente esta es una cámara de alta gama. Esta, así como la ven, es una cámara de alta gama, tiene previsualización de profundidad de campo, tiene autodisparador, tiene todo lo que le conté, bloqueo de espejo, puede llevar todos los lentes Nikon de la época, los mismos lentes que la Nikon F. La única diferencia es que no tiene prisma intercambiable, que no puede llevar motor, que no puede llevar backs, pero está hecha con la misma robustez casi que una Nikon F. Es una cámara que realmente le pasaba por arriba a la mayoría de las cámaras de la época. Es una cámara muy buena y era una cámara relativamente cara. Acá no se veían tanto como las Pentax o Canon de la época. De hecho, esta es una cámara más cara. Bueno, esta es una cámara totalmente mecánica. Hubo varios modelos. Estaba la FT, la FTN, hasta la FT sola. Había una Nikon que creo que era la FN. Había un modelo en particular que no traía fotómetro. Es un modelo más básico y sin embargo se hicieron tan pocas unidades que es un modelo buscado por los coleccionistas. Se hicieron versiones electrónicas de esta cámara, o sea con obturador electromecánico, por así decirlo. La Nikon EL y LE2, que tenía obturador electromecánico, necesitaba una batería para obturar,
tenía velocidades desde 4 segundos hasta, creo que hasta 1000 o hasta 2000, pero bajo este mismo chasis, digamos, que tenía diferentes versiones. La FT2, creo que se llegó a hacer hasta el F3, hasta la FT3, y a partir del año 77 empezó a incorporar el selector AI. A partir de 1978 la cámara se discontinuó y fue reemplazada por la hiperfamosa Nikon FM y la Nikon FE. De hecho, si se pueden ver, tiene casi las mismas funciones que esta cámara, pero en un cuerpo más chico y aún siendo una cámara extremadamente dura. De hecho, creo que tiene el mismo obturador porque tiene las mismas velocidades. Bueno, ya les dejo un saludo grande, espero que les haya gustado la review. En conclusión, esta fue una muy buena cámara de la época, y si ven una linda hoy en día, no duden en comprarla, no se van a arrepentir. Es realmente una cámara muy linda y muy querida. Hay también, me olvidé comentarles, está en plateado o está en negro. Todas las versiones son bastante lindas. Les dejo un saludo grande.